Buenas tardes a todos y muchas gracias, Carmen, por tu pasión por la libertad. Yo, si no te importa, me voy a poner en medio, soy lo mejor. Bueno, Carmen se le ocurrió que con ocasión de la convención de la zona joven lo voy a ir moviendo y es un poco lo que no soy, creo que para mí es más mejor si lo siento alrededor. Le dijo, oye, el tema cubano tenemos que tratarlo en la zona joven, de acuerdo con toda la filosofía que inspira la revolución. Yo dije, hombre, pues estoy encantado, porque creo que es una causa, aunque yo ya he dejado de ser joven, digamos, literalmente, pero es una causa que cuando se tiene espíritu joven, te entra por el corazón, por la cabeza, por los ojos. Sobre todo si estás comprometido políticamente, como estamos nosotros, en un partido donde el valor fundamental es la libertad. Y además un partido político español. Y ser español significa asumir un compromiso de presente y futuro, pero también recordar la historia gloriosa, es más, es menos, de nuestro país. Y en esa historia, Cuba, obviamente, pues era la perla del Caribe. Es decir, era parte de España hasta no hace mucho tiempo. Inició su proceso de independencia. Y desde entonces, pues, los españoles, comprometidos con la amistad con el pueblo cubano independiente que inicia esa senda, pues siempre hemos pensado que se merecen lo mismo que nosotros, es decir, vivir en libertad, vivir en libertad. Bueno, yo creo que la teoría la conocéis perfectamente. ¿Qué pasa en Cuba? ¿Quién manda en Cuba? ¿Y quiénes son los reprimidos en Cuba? Es una burbuja de la historia. La Guerra Fría terminó hace ya 15 años, pero en Cuba sigue imperando el mismo modelo comunista, que ha sido superado por la historia en los países de nuestro entorno, en el mundo occidental. Pero en Cuba es una excepción. ¿Y qué debemos hacer desde España? Pues trabajar para que la libertad no sea un anhelo, sino una realidad, y para que los jóvenes cubanos puedan disfrutar de lo mismo que disfrutamos nosotros. Íbamos bien, íbamos por el buen camino. Durante los gobiernos del Partido Popular se encontró un consenso en la Unión Europea que permitía que tanto los Estados Unidos como la Unión Europea trabajásemos juntos, generando confianza en la disidencia interna, debilitando culturalmente, es muy importante la batalla cultural de la propaganda, sobre todo contra los regímenes como el de Fidel Castro, penetrando y erosionando culturalmente al régimen. Pero como sabéis, el 14 de marzo hubo un cambio de gobierno y el nuevo gobierno, en esa cultura de la diplomacia del cangrejo, es decir, desandar el camino andado, mirar hacia atrás, andar hacia atrás, decidió modificar la política de la Unión Europea con respecto a Cuba y levantar el pie del acelerador que habíamos puesto desde la Unión Europea e ir abandonando poco a poco a los disidentes que se jugaban el pellejo en la Unión Europea. Fue en ese contexto cuando el gobierno español, sin atender a los planteamientos que le hicimos en el Congreso de los Diputados, en los debates que yo tuve con el ministro Moratinos, ese gran estadista, en ese contexto el gobierno no atendió a nuestros requerimientos, no atendió al sentido común, no atendió a la cultura democrática no solo española, sino europea, y decidió cerrar la puerta de la embajada española a los disidentes el día de la fiesta nacional. En ese contexto, precisamente, después del 12 de octubre, es cuando yo inicio con algunos amigos que nos han acompañado y que tienen mucho que ver con este acto, una asociación que se llama Asociación Española Cuba Transición, decidimos irnos a Cuba. En ese primer viaje yo pude entrar en Cuba, porque a mí no me conocía prácticamente nadie, y fui con un visado turista. ¿Y cuál era la agenda? Todo esto os lo explico porque creo sinceramente que lo que yo hice entonces, ahora desgraciadamente ya no lo puedo hacer porque ya me tiene puesta la cruz. Pero vosotros, que seguramente tenéis algunos días de vacaciones al año, podéis viajar a Cuba y podéis hacer lo que yo hice. Aquí hay algunas fotos. Bueno, este es el segundo viaje. Este es el viaje, digamos, de la polémica. Pero el primer viaje, que fue 4 meses antes, nos fuimos, ya te digo, unos amigos que trabajan en esta ONG. Nos fuimos a Cuba, entramos como turistas y llevábamos una agenda para ver a las mujeres de los presos políticos, a ver, visitar las bibliotecas independientes. No sabéis que la biblioteca independiente es una institución, digamos, poderosa y articulada, sino simplemente ciudadanos cubanos que se juegan el pellejo y con los libros que se les
esos libros que van distribuyendo y circulando por la sociedad cubana. Bueno, esa red de bibliotecas independientes, que son más de 200, pues requieren el apoyo de nosotros. Nosotros fuimos sobre los libros, y yo pregunto, ¿qué libros quieren que llevemos? Llevamos desde libros sobre la biografía de Gandhi, sobre la biografía de Martin Luther King. Uno que tiene mucho éxito es La rebelión de la granja de George Orwell. En definitiva, cualquier libro que hable de las sociedades, de la naturaleza del ser humano, de la libertad, es bienvenido y es considerado un arma de destrucción masiva. Perdonad por la provocación, pero es así en Cuba. Son instrumentos subversivos, son elementos que pueden constituir una evidencia, una prueba para que un tribunal cubano te lleve a la cárcel, y por lo tanto estamos hablando de una realidad pesada o superada por la historia. Y eso pasa. Bueno, por lo tanto, fuimos a ver a las bibliotecas independientes, a las mujeres de los presos y a un amigo que tenemos en Cuba, cuyo hermano está aquí, que se llama Osvaldo Payá. Osvaldo Payá lidera un movimiento, que se llama el Movimiento Cristiano de Liberación en Cuba. Osvaldo es un hombre que es, si no me equivoco, ingeniero de formación, pero que hace un cierto tiempo inició un proyecto en Cuba que, dicho de forma breve, porque si no que voy a estar media hora hablando, no quiero pasar la palabra a los amigos cubanos que nos acompañan, tiene un proyecto que se llama el Proyecto Valera. Padre Valera era un personaje muy reivindicado por la Cuba independiente, que luchó por la libertad del pueblo cubano. El Proyecto Valera consiste básicamente en proponer a la Asamblea cubana, Parlamento cubano, una reforma de la Constitución, proponer el debate, que se celebre un referéndum para que se respeten las 5 libertades básicas. Básicamente lo que se plantea es que haya elecciones libres, que se reconozcan los partidos políticos, que haya empresa libre. Siempre me olvido, eran 5. Bueno. Libertad de expresión, libertad de prensa, de asociación. Y, Carlos, y que se convoque el referéndum para aprobar también una ley electoral y iniciar un proceso de transición pacífica a la democracia. Nosotros, el Partido Popular y el presidente Aznar, cuando tuvo conocimiento de este proyecto, evidentemente, pues lo estudiamos, lo valoramos, y a mí me encargó, pues oye, porque creo que si nuestros principios son apoyar la disidencia, que apueste por una transición pacífica a la democracia y a la disidencia especialmente interna que está dentro de la isla, pues tenemos que echarles un cable, tenemos que conocerlos, tenemos que trabajar con ellos. Y desde entonces, pues hemos trabajado una relación y una amistad que yo creo que es indiscutible. Hoy intentaremos hablar con Osvaldo vía teléfono, que se encuentra obviamente en la isla. Osvaldo es un líder político surgido de la dificultad. No es un líder político como podemos ser unos que queremos hacer carrera política y entramos en un partido, en una sociedad democrática libre como esta. No, es un líder político que surge de la adversidad. Es decir, en un país donde, por ejemplo, poseer una declaración de los derechos universales del hombre es una prueba suficiente para ir a la cárcel, donde poseer una máquina de escribir es prueba suficiente para ser condenado como ante el revolucionario. Esa es la realidad, y eso es lo que modestamente cada uno de nosotros desde nuestra posición podemos contribuir a ir derribando. Ese muro de intolerancia, de dictadura, esa burbuja de la historia requiere la ayuda del exterior. ¿Y quién mejor que los jóvenes españoles para ayudar a los jóvenes cubanos a alcanzar su libertad? Por lo tanto, el viaje que hicimos funcionó muy bien. Fuimos a toda la gente, aprovechamos que era el 14 de julio. 14 de julio es la fiesta nacional francesa y la embajada francesa invitaba a todos los disidentes. Era una de las medidas que aprobó el gobierno de Aznar en la Unión Europea. Es decir, hay un día al año que todas las embajadas invitan a todos los disidentes, todos se pueden ver entre ellos, pueden hablar, pueden converger. Es decir, se trabaja la unidad de la disidencia, de la oposición frente al régimen. Zapatero y Moratinos decidieron que eso no funcionaba, que había que construir un diálogo alternativo con el gobierno y a partir de entonces decirle a los disidentes que ya no iban a ser invitados en los días de las fiestas nacionales a las embajadas. Por lo tanto, no me atrevería a decir que lo hacía a sabiendas, pero lo que estaba haciendo era contribuir a hacer realidad la pretensión y el deseo del dictador, que es básicamente dividir a la oposición. Es decir, este instrumento diplomático
aprobado por la Unión Europea, permitía la unión de la oposición. Se reunían en la embajada francesa, en la embajada alemana, en la embajada española. Estaban los socialdemócratas, los de centro, los liberales, y ese trabajo era fundamental. Zapatero y Moratinos decidieron que eso no debía continuar. Pues bien, en ese contexto, como digo, decidimos volver a Cuba. Y ahí, y tengo que decirlo con mucho pesar, con la ayuda de la Embajada de España, y concretamente de su embajador, que dicho de paso es un ex militante del Partido Comunista de España, ahí la Embajada ayudó al gobierno cubano a que yo iba acompañado de un diputado holandés, una diputada holandesa y dos ONGs, una española y otra holandesa, fuésemos expulsados de forma, bueno, no diría violenta, tampoco hay que exagerar, pero bueno, bastante incómoda. Y eso se convirtió en un incidente que algunos calificaron de incidente diplomático, pero en todo caso eso sirvió para una cosa, y por eso estoy orgulloso de lo que hicimos. Aunque nos llamasen provocadores, eso sirvió para que la gente, por lo menos en España, un número importante de gente, y en el Parlamento Europeo se enterase de cuál era la situación de la disidencia cubana. Eso sirvió para que se hablase de los verdaderos protagonistas, que son ellos, los que están en la isla jugándose el pellejo por la libertad y por la democracia. Todo eso, evidentemente, provocó luego una resaca un poco incómoda. En el Parlamento español a mí no me concedieron el amparo que pidió mi partido. El portavoz del grupo pidió al Parlamento amparo a un diputado español que había sido expulsado injustamente de un país. Y ahí se me negó. Al cabo de 2 días me fui a Bruselas. Mis amigos del grupo parlamentario europeo me prestaron todo el apoyo, el Partido Popular Europeo también, y el Parlamento Europeo en pleno apoyó una resolución que concedía amparo a este diputado español y a los holandeses que habíamos sido expulsados. Es decir, conseguíamos la defensa de la libertad en Europa, pero no en España. Pensar seriamente lo que supone esa distorsión. Posteriormente, España siguió trabajando en la dirección equivocada, evidentemente provocó el enfado también de países que en esto lo tienen muy claro, en Estados Unidos. Y llegamos al momento presente. ¿El momento presente cuál es? El momento presente es, y lo voy a decir muy claro, la política española en Cuba ha sido un rotundo fracaso. Nosotros lo llevamos diciendo desde hace tiempo, pero hace 2 semanas el Parlamento Europeo en una resolución lo aprobó por unanimidad, con el voto incluido del Partido Socialista Europeo. Y esto, en un sistema democrático sano, exige responsabilidades. Y las responsabilidades son, no diré en la cabeza del ministro porque no la queremos para nada, pero sí lo que queremos es que este gobierno reconozca, rectifique y cambie al responsable del Ministerio de Asuntos Exteriores, porque lo que estamos haciendo con el pueblo cubano y los demócratas cubanos en nombre de España no tiene nombre. Ese es el debate político, esa es la situación en la que estamos y eso es lo que os quería decir. Como bien decía Carmen, os voy a leer una cosita de ayer, para que veáis un poco cómo están las cosas, y con eso voy terminando. Ayer Moratinos dijo en la Comisión de Exteriores del Congreso por la tarde, a preguntas de nuestro compañero Gustavo Aristegui: en cuanto a Cuba, espero que la interlocución recuperada con el gobierno de Fidel Castro permita mejorar en los próximos meses algunos de los resultados ya logrados, y recalcó que gracias a la política que impulsa el Ejecutivo español y la Unión Europea disponen en estos momentos de más capacidad de influencia en la isla. Eso dijo Moratinos ayer. Yo solo tengo que decirles que cuando cambiaron la política europea, con el impulso del gobierno socialista, había menos presos políticos en la cárcel que ahora. Esa es la prueba del resultado, es el termómetro que mide el fracaso rotundo de esta política, que me atrevería a decir que es contraria a la buena fe. Y creo que incluso el móvil de eso es simplemente hacer lo contrario de lo que hizo el PP, lo cual es una frivolidad insoportable. Bueno, como os decía, eso es lo que dijo Moratinos y eso es lo que ha pasado esta semana en Cuba. Un breve relato. Amenazan con volver a ingresar en prisión a Óscar Espinosa Chepe, actualmente excarcelado con licencia extrapenal. Le han dicho que volverá a prisión cuando mejore su salud. Tiene prohibida la salida de La Habana sin autorización de la jueza y tiene que solicitar permiso con 72 horas de anticipación para analizar si se le concede. Son cosas que pasan cada día, pero estas son las últimas, no son especialmente más graves, son las que pasan. 2. La policía política cubana allana la vivienda de Roberto de Miranda, también con licencia extrapenal.
3. Amenazan al periodista Jorge Rivera, excarcelado por motivos de salud, con ser devuelto a prisión. 4. En Pedro Betancourt, que es una localidad, en Matanzas, el pasado fin de semana, miembros del Partido Comunista y de la policía uniformada propinaron una paliza a varios familiares de presos políticos, entre ellos mujeres, que se reunían en un acto sobre derechos humanos. 5. Y esta es la más cachonda. Ha incrementado la censura hasta niveles absurdos. Se ha prohibido la venta de prensa española. Pero no os creáis que es La Razón, El Mundo o la ABC. No, no. Se ha prohibido El Ola, El País, muy interesante, Mecánica Popular. Y la causa es contaminación y diversionismo ideológico. Esto pasa en Cuba y el cómplice europeo y occidental de esta situación tiene un nombre, se llama Zapatero. Yo ya paso de moratinos, este problema es una responsabilidad de Zapatero. Y os anuncio, lo he hecho para anunciarlo ahora, que en los próximos días llevaremos al Congreso de los Diputados una proposición no de ley que se debatirá en plano, en la que planteamos el mismo texto que se aprobó en el Parlamento Europeo. El mismo texto. Y a ver qué hace el gobierno. Si lo apruebas, estará haciendo para aquí, estará reconociendo que su política es un error, que es lo que dice el texto aprobado en la resolución del Parlamento Europeo. Y si no lo aprueba, estará demostrando que ni corazón de Europa, ni